Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre Celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo, porque podemos estar en la disponibilidad y el ánimo de esa voluntad que tú pones en nuestros corazones para que impartamos lo que son las clases bíblicas, estas clases de la palabra de verdad que llegan como un alivio al trajinar de cada día, a esas luchas que tenemos con las cosas de este mundo, pero que siempre que tengamos la fuente de la verdad, la fuente de la palabra y que podamos tener acceso a ella como creyentes, sabemos que en la palabra crecemos, que nuestra fe crece a través de la palabra de verdad, la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que como siervos útiles y como vaso útil estamos dispuestos siempre a servir la palabra de una manera que alcancemos a cada uno de nuestros hermanos quienes tienen a bien seguir a Cristo a través de la palabra que ministramos, de las clases que damos y de esas reflexiones que traemos cada día en la palabra de verdad. El Evangelio es el común denominador entre nosotros, es Cristo quien nos une, porque cada vez que vemos a nuestros hermanos vemos la oportunidad de compartir con el Cristo en ellos, porque hemos reconocido que el Señor nos llamó y el Señor nos trajo a los pies de Cristo, porque somos parte de esa familia celestial, de ese linaje escogido, de ese divino tesoro, de ese real sacerdocio. Y por eso, cuando le comunicamos la palabra y la verdad a cada uno de nuestros hermanos, lo vemos como esa parte del cuerpo de Cristo en la cual tiene que ser fortalecida, porque mientras más fortalecido está el cuerpo de Cristo, más fortalecido estamos todos los creyentes, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y es por esta razón que en amor, en aceptación y en perdón nos comunicamos con ustedes para a través de estas redes, a través de todos los medios que podamos seguir en la emancipación de la palabra de verdad, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos promesa para con eso. El Señor dijo que vendrá cuando cada una de las ovejas, la gran multitud, esté apercibida de la verdad de su palabra. Y por eso es que estamos con de nuevo acometido a llevar la palabra de verdad, como esa comisión que el Señor nos dio juntamente con el Espíritu Santo, de que llevemos la palabra a todo pueblo, lengua y nación en todas partes del mundo. Y estas redes son parte de lo que el Señor predijo, de que el Evangelio se predicará por los aires y por las ondas hercianas y a través de las redes, por todas partes. Es una oportunidad que usted y yo tenemos hoy para estar conversando acerca del Dios de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo y su palabra de verdad, la palabra del Evangelio de Cristo. Vamos a estar trabajando hoy, lo bendigo en el nombre de Cristo a cada uno de ustedes, en el momento en que usted esté recibiendo, ya sea ahora o ya sea en las redes, cuando se comunique con nuestro canal y le llegue la notificación, a la cual le invitamos que usted comparta la notificación acerca de la palabra de que estamos siendo. Comparta la palabra, compártala a través del canal de YouTube Cristo la Verdad TV, es nuestro canal, y a través del cual usted puede recibirlo y a la misma vez compartirlo, de manera que llegue a mucha más ovejas de Cristo que están ávidos de conocer y de participar de lo que es la palabra de verdad de esta clase que impartimos. Una buena conciencia. Primera de Pedro 3, 8 al 17. Nos trae la palabra, una buena conciencia. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed, una orden, todos de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vivir en armonía con el prójimo o la pareja es algo que parece sencillo, pero no lo es. La armonía solo proviene del interior para poder ser transmitida al interior. Si en el interior no existe tal, entonces como consecuencia habrá discordancia. Compartir el dolor y la alegría, dos estados tan distintos, nos permiten conocernos en verdad, pues tanto la alegría como el sufrimiento revelan lo que hay en el interior, y es allí en donde podemos poner en práctica el amor fraternal con compasión y humildad. Sé todos de un mismo sentir, nos llama la palabra. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a tener un mismo sentir, siempre y cuando el mismo sentir sea lo que yo siento. Pero el mismo sentir es de la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro sentir común debe ser el sentir de Jesús. Este mandato nos regresa a la necesidad de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos demuestra la mente de Jesús. Sé todo de un mismo sentir. Esto habla de la unidad esencial del pueblo de Dios. Nosotros somos uno, pero no todos somos iguales. Mientras todos deberíamos de ser de un mismo sentir, no podemos esperar que todos seamos como nosotros. Dios ha hecho ambas unidad y diversidad en su pueblo. Compasivos, fraternalmente, amigable. Pedro describe el tipo de amor tierno que debería de haber entre el pueblo de Dios. Debemos de ser compasivos, fraternales, misericordiosos y corteses. Los cristianos deben de tratarse con amor. Recuerden que esta es la medida que dio Jesús al mundo para identificarlos como sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 3:35. Jesús no nos mandó a agradar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero somos mandados a amarlos. Y una vez que comencemos a amarlo, comenzarán a agradarnos. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. El desafío más grande para amar a otro es cuando nos hacen mal. En esos momentos somos llamados a no devolver mal por mal, sino de bendecir. Pedro invoca la enseñanza del maestro para que también sea puesta en práctica dentro de la pareja. Si devolvemos insulto por insulto, entonces no hemos crecido espiritualmente. El insulto solo puede provenir de la inconsciencia, del engaño. Si insultamos, entonces hay cosas que deben ser sanadas y restauradas en nuestro interior, mientras que si respondemos, entonces hemos creído y caído en el engaño de aquel que nos insulta. Para que heredaseis bendición, no amamos los unos a los otros, pero nos amamos los unos a los otros, pero no solo por el bien de Jesús, de cual somos miembros de su cuerpo. Nos amamos los unos a los otros, pero no solo por el bien de nuestro hermano o hermana, por el cual Jesús murió. También nos amamos los unos a los otros por el bien de nosotros mismos. Al bendecir a aquellos que nos han hecho mal, vamos a heredar bendición. Si no puedes amar por el bien de Jesús o por el bien de tu hermano, entonces hazlo por tu propio bien. Si creemos lo que somos, haremos caso omiso de cualquier insulto por considerarlo de una mentira. Pero si creemos al que insulta, entonces viviremos y compartiremos su engaño. El insulto funciona como un espejo, solo refleja lo que eres. Al dejar de hacerlo o de responderlo, ya no encontrarás conflicto contigo mismo ni con los demás. Hemos sido llamados a bendecir. Cualquiera que haga lo contrario no pertenece a la bendición.
Primera de Pedro 3, 10 al 12, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen en engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Veamos qué nos dice el Salmo 34, 12 al 16. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Apártese del mal y haga el bien. Hacer el bien frecuentemente es difícil porque como regla general el mal es recompensado inmediatamente y la recompensa por hacer el bien regularmente tarda. Pero las recompensas por hacer el bien son mejores y muchas más seguras que las recompensas por hacer el mal. Dios promete esto en el pasaje citado por Pedro, Primera de Pedro 3, 13 al 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Aunque Pedro dice que siempre se debe de regresar bien por mal, él también vivía en el mundo real y sabía que a menudo la gente regresa el mal por el bien. Si vosotros seguís el bien, literalmente ser seguidores es ser celoso. Algunos judíos eran fanáticos presumiendo su sello por el Señor o su ley. Todo cristiano debe de estar celoso por todo aquello que es bueno. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro nos recuerda que hay bendición para nosotros, aun cuando padecemos por causa de la justicia. Dios nos cuida o nos cuidará, especialmente cuando padecemos injustamente. Jesús habló de la misma actitud: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Primera de Pedro 3, 5, 17. Si no justificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel el que es demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buenas conciencias, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, lo que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La honra empieza en el corazón devoto que sirve a Dios. Con todo lo que le ha sido confiado, en la versión encontramos: santifiquen a Dios en sus corazones, dándonos a entender que la divinidad habita en el corazón del hombre y que es allí donde empieza la obra redentora de Cristo. Luego de santificar nuestro ser con la palabra, Pedro nos recomienda estar siempre preparado para contestar a aquellos que Dios dispone según la esperanza que surge de la fe que ha sido derramada en nuestros corazones. No respondamos por responder, meditemos en las Escrituras antes de contestar, para que nuestras respuestas estén basadas en la palabra de verdad. No os amedrantéis por temor de ello, ni os conturbéis. La presencia o posibilidad de sufrir por hacer el bien no debería de alejarnos de hacer el bien, sino que deberíamos dar en un lugar especial, santificar a Dios, el
presente en nuestro corazón y siempre estar listo para explicar nuestra fe, presentar defensa, haciéndolo siempre con la actitud correcta, con mansedumbre y reverencia. Nuestra buena conducta, cuando nuestro bien es regresado con mal, podremos demostrar que los otros están mal acerca de nosotros y eso los avergonzará por haber hablado en contra de vidas piadosas. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ninguno de nosotros quiere sufrir, pero si debemos sufrir, que sea por hacer el bien, no por hacer el mal. A veces los cristianos son odiosos y ofensivos, y son llamados a sufrir por ello. Desearían que fuera persecución por el Evangelio, pero simplemente están sufriendo por hacer el mal. La sociedad en general vive del que dirán, pero el creyente vive por la fe, la esperanza y el amor. Pedro, sin temor al sufrimiento, se expresa desde el corazón y confronta el temor de algunos en particular que temen sufrir, pero Pedro, luego de haber madurado en la fe, es consciente de que es preferible sufrir por hacer el bien, a diferencia de aquellos que sufren como consecuencia de sus actos o palabras. Es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, el llamado a que nosotros seamos representantes de Él, que es todo lo bueno. Nosotros de por sí no somos buenos por el pecado que arrastra nuestros cuerpos naturales y porque estamos todavía en este cuerpo. Pero aún así debemos siempre seguir el llamado de la palabra, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para practicar el bien. El Cristo que está en nosotros es bueno. El Espíritu Santo que está en nosotros es bueno. La palabra nos llama a que nosotros instruyamos a nuestro corazón y a nuestra mente a estar siempre del lado de la verdad, del lado de Cristo y de manifestarlo a Él, porque es que nos ha hecho embajadores, representantes de su amor, de su aceptación y de su perdón para con los hermanos. Y donde quiera que estamos debemos ser representantes dignos de nuestro Señor, pero de manera real, no fingida o de manera hipócrita, sino en verdadera manifestación del amor que Cristo tuvo para con nosotros, comprobado en la cruz del Calvario, donde Él puso su vida para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, para que nosotros fuésemos reconciliados y que viniésemos de la muerte donde estábamos en nuestros pecados y delitos y nos trajera su luz admirable, que es el conocimiento de su palabra, el conocimiento de su sacrificio, el conocimiento de su verdad. Y esa verdad es por la que nosotros vivimos ahora. Por eso predicamos, enseñamos un cristianismo práctico. Un cristianismo práctico es aquel que señala la obra de Cristo en todo tiempo, que señala la obra del Señor para con nosotros, porque el Señor tuvo a bien darnos salvación. El Señor tuvo a bien tener misericordia para con nosotros y nos llama a que seamos discípulos de Cristo a través de su palabra y que manifestemos sus virtudes, las virtudes de Cristo. ¿Cuáles eran esas virtudes? El amor, la aceptación y el perdón. Él vino por amor a nosotros. Se despojó de su deidad, de ser el mismo Dios, para convertirse en hombre y nacer del vientre de una virgen, la Virgen María. Y a partir de ahí, poder estar en la carne para Él vivir y sufrir en la propia carne el sufrimiento y el sacrificio que nosotros éramos los que teníamos que sufrir para pagar nuestra cuenta del pecado original, del pecado que arrastrábamos y en el cual estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y por eso cuando Él se hizo hombre, tuvo en condición de hacer ese pago. ¿Y cómo tuvo en condición? Porque Él no nació de la manera natural en que todos nacemos, de un padre y una madre, sino que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y a la vez, Él nació sin el ADN que nosotros teníamos contaminado de nuestro padre Adán, del primer Adán.
El segundo Adán, que es Cristo, cuando vino no fue concebido de esa manera, por lo tanto su sangre era inmaculada, inmarcesible y era pura. Y era la sangre que el Señor aceptaba como pago. Ni usted ni yo podíamos pagarle al Señor, porque una sangre contaminada en el pecado no puede venir a ofrecerse como digna de sacrificio por el pecado, no. El Señor exigía la sangre que Él mismo derramó en la cruz del Calvario para la justificación de todo nuestro pecado, para poder nosotros ser una nación santa, reconciliada para con Dios y habernos hecho hijos aceptos en el amado. Y ahora somos parte de esa familia celestial, porque el Señor ya no nos ve como pecadores ni como transgresores, sino que nos ve como justificados, pero justificados en la justicia de Él, en la justicia de Cristo, que es quien paga el precio de nuestra redención, el precio de nuestra justificación en la cruz del Calvario. El Señor tuvo a bien enseñar lo que es lo bueno, lo que es el bien, lo que es devolver en amor cuando se le está dando oprobio, cuando se le está maltratando, cuando se le escupe, cuando se le golpea, cuando se le apedrea, cuando se le pone corona de espina en su frente, burlándose de su deidad de rey, cuando se le maltrata hasta lo sumo. Y partiendo de todo ese maltrato, Él derrama toda su sangre en la cruz del Calvario, esa sangre que es inmarcesible, que no se marchita, que no pasa, sino que es eterna. Esa sangre que fue derramada es la sangre que ahora nos cubre al estar justificado por ella, al estar justificado por ese sacrificio sacrosanto que solamente Cristo pudo hacerlo, para que nosotros hoy tuviésemos una relación con nuestro Padre, para que nosotros pudiéramos venir a ser esos hijos aceptos en el amado que ahora somos, juntamente con Cristo, nuestro hermano mayor, y estar en la disponibilidad de venir a rostro descubierto al trono de la gracia y encontrar justicia y misericordia de nuestro Dios para nuestras vidas. Nosotros hemos sido dados de un regalo bien grande, que es la salvación y que es la vida eterna. Esta vida eterna vino porque nos redimió. Redimir es pagar lo que usted debe. Ya nosotros no tenemos deuda para con Dios, pues Cristo pagó su deuda y mi deuda. Y por eso hemos sido justificados ante Dios y por eso hoy somos esa oveja por la cual el Señor vino, y Él agrega a la iglesia. Él agrega y trae a los pies de Cristo los que han de ser agregados, como cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, donde Él aclara que todo lo que fueron llamados para aceptar para aceptar el Espíritu Santo, pues fueron bautizados con el Espíritu Santo, todos los que fueron llamados. O sea, cuando Él dice todo, no es todos los que estaban ahí, sino los que fueron llamados, son los que reciben, porque el Señor dice que a los suyos, a los que Él llama, a los que Él justifica. Por eso Él hace la diferencia y por eso dice a los. Porque si dijera todos fueron bautizados por el Espíritu Santo en la noche del Pentecostés. No, el Señor dijo, y todos los que fueron llamados salieron bautizados y ya eran templo del Espíritu Santo, como lo ve usted y como lo soy yo. Somos llamados por nuestro Señor, Él es quien nos llama, Él es quien nos escoge, Él es quien nos predestina y Él es quien ha venido por los que se le habían perdido. Él vino al mundo porque en todas partes del mundo nos manda a llevar su evangelio, porque en todas partes del mundo están sus ovejas, los que han de oír su voz, como Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y cuando usted escuche este evangelio y usted sabe que el Señor le está hablando a usted porque usted es oveja y porque el Señor ya le puso fe en su corazón para aceptar su palabra, para aceptar su verdad. Y esa relación viene dada por el Espíritu que ya está en usted, que ya usted es templo del Espíritu Santo, quien le redarguye y le trae a mayor conocimiento de esta verdad que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido dados por Cristo de justificación, de redención, de santificación en su palabra, y hemos sido glorificados en Cristo Jesús. Y esta es la verdad del Evangelio, que lo que somos, lo somos por lo que Cristo ha hecho para con nosotros, para que nosotros hoy podamos tener un Padre a quien venir a rostro descubierto. No tenemos que usar velo como se usaba en aquellos tiempos, y podemos presentarnos ante el Señor y ver y entrar al fuego purificador de nuestro Dios, porque Él nos pasa como por fuego, pero el fuego que el Señor nos pasa como por fuego es el
fuego purificador de la palabra, de la verdad, de esa forma en que el Señor nos pide que nos atengamos de las cosas del mal. Y eso es un sacrificio puro para el Señor y esa es una purificación. La palabra no purifica, porque usted recibe la palabra y usted entiende que ya usted pertenece a una familia celestial. Y por esta razón debe comportarse como dice el Padre: sé santo porque yo soy santo. Seguí la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad que te piden que siga la santidad que ya el Señor te dio. Y Él te hace santo y te santifica a través de su palabra, para que comprendiéndola y entendiéndola cada día, tu comportamiento sea más hacia el bien, que es Dios, y que sea hacia el mal, que es el enemigo de las almas. El Señor no hace el llamado, el Señor nos educa a través de su palabra, el Señor nos hace crecer a través de su palabra y nuestra fe crece al conocimiento de Dios y de todas las maravillas que Él ha hecho y que hace por nosotros cada día, porque cada día que amanece tenemos razones para arrepentirnos primero y también para recibir la gracia del Señor. En cada día que amanece debemos venir arrepentidos y a recibir las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros cada día. Él la tiene y Él la da y Él para eso nos dejó esa misericordia sobre misericordia, gracia sobre gracia, de manera que siempre podamos venir a su presencia en oración y podamos estar al agrado de Dios. Él quiere que seamos siempre perfume grato. ¿Cómo? Imitando a nuestro Señor Jesucristo, haciendo el bien, teniendo misericordia para con nuestros hermanos y llevar una relación como dignos representantes, embajadores de aquel que nos envió a las naciones con su evangelio. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes, mis hermanos, que sea la paz del Señor. Y gracias por compartir, gracias por seguirnos, porque sabemos que el Señor nos ha instituido como maestro de la clase de verdad, la clase de la palabra de verdad, y este es un llamado que es irrevocable, porque a lo que el Señor aparta, el Señor respalda, y esta plataforma, este púlpito cibernético, literalmente en las redes sociales, que el Señor nos abre, nos hace llegar a esos corazones que necesitan esta verdad, y somos bendecidos, no solamente porque el Señor nos esté usando como vaso útil, sino por alcanzar a cada hermano y a cada hermana, por la cual sentimos el profundo amor de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor nos amó y nos ama, y por eso es que nos da su palabra, y que cuando podemos compartir y ser mensajeros de Él, lo hacemos no por lo bueno que nosotros somos, sino por lo bueno que hay en nosotros, por ser nosotros templo del Espíritu Santo, y porque sabemos que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, y sabemos y reconocemos que Cristo está con ustedes, que el Espíritu Santo está haciendo residencia en usted y en su vida, y que quiere bendecirle cada día, y que le habla a su vida, abra sus oídos espirituales para que escuche la intrusión del Señor de saber qué es lo que es bueno. Nosotros tenemos esta escuela de cristianismo práctico, que es ir a la fuente de todo bien, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo nos enseñó, es por eso que eso enseñamos, practicando la verdad, que si le decimos a alguien que le amamos, lo hagamos de corazón, palabra y pensamiento. De que si decimos a alguien, Señor te bendiga, deseémoslo desde lo más profundo de nuestro corazón, que esas bendiciones del Señor alcance a ese hermano al cual le deseamos la bendición del Padre. Entonces, por esta razón, que el Señor conoce la autenticidad de nuestros corazones, no llevarnos de hacer leña del palo caído. Si vemos un hermano que está en el lodo, que está o en camino, que nosotros entendamos que eso no agrade al Señor, no tenemos que hacer juicio sobre eso, sino venir y ayudarlo a levantarse, ayudarlo a lavarse, a limpiarse, a vestirse y a conocer esta verdad. Es la manera en que podemos venir en misericordia al alcance de esos hermanos, y por eso es que predicamos con denuedo la clase y el evangelio, y traemos estas clases con la intención de que cada día nosotros seamos una versión más parecida a Cristo, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos imitadores de Él a través de cómo Él nos enseñó por su ministerio perfecto, donde no hubo ninguna mancha y donde Él tuvo un comportamiento que fue siempre agradable perdón, al Padre. Y el Señor quiere que nosotros seamos eso, no como una imposición
religiosa, porque la religión es enemiga de los creyentes, enemiga de Dios, porque el Señor no enseñó religión. La religión te enseña a juzgar, te enseña a condenar, te enseña a hacer todas esas cosas que el enemigo quiere que estemos haciendo todos los días para que nosotros no encontremos la verdadera misericordia de Dios, para que no podamos vivir lo que somos hijos de Dios, hijos de un Padre que nos ama, y el amor de Dios no lo podemos conseguir a través de acusaciones, de señalizaciones y de condenaciones, sino a través de amor, aceptación y perdón. Es el verdadero amor el que podemos manifestar y el que podemos llevar por Cristo. Yo por mí, en lo personal, me enseñó quien fuera mi pastor en vida, David Gómez, fue a conocer esas verdades, a conocer esa verdad acerca de la diferencia que hay entre una cosa. Parece sencillo, porque casi todo el mundo es religioso, pero en realidad la religión ha hecho mucho daño. Hay mucha gente en la calle que no se están congregando porque la religión lo aparta, lo excusa y lo condena. Y esas son artimañas del enemigo, porque el enemigo es el acusador de los creyentes. El enemigo es quien lo señala, quien lo hace sentir miserable y lo aparta, porque usa a esos religiosos para hacerle la guerra a los creyentes, para que no haya paz, para que no haya amor, para que no haya confraternidad, para que en la congregación siempre haya divisiones. ¿Por qué? Porque la religión hace eso. La religión es un invento del hombre y del enemigo. No tiene que ver nada con Dios. Dios nos enseñó el amor de Cristo, y ese es el ejemplo que debemos seguir. La verdad del Señor en Cristo Jesús es la que debemos, y aprendimos bien de nuestro patrón. Tuvo vida, siempre él estuvo haciendo esa diferencia, porque él entendió, porque venía de una escuela totalmente religiosa y que era pura acusación y puras señalizaciones. Cuando él conoció la libertad y conoció la verdad que le hizo libre de todo eso, entonces fue verdaderamente libre, y así vivió y así nos enseñó a todo a lo que él alcanzó, y bendecimos, somos bendecidos en Cristo Jesús con la vida de él. Fuimos bendecidos con esas enseñanzas que nos dio y que nosotros atesoramos, porque sabíamos que venía de nuestro Señor Jesucristo. Sabíamos que el Cristo en él se manifestaba a través de él, para siempre tener celo de que nosotros entendamos cuál era la verdadera razón de nuestra existencia, que era adorar y alabar al Dios de nuestra salvación, y que la conducta de Cristo era la que teníamos que imitar, de amor, aceptación y perdón. Sabemos que aunque sean religiosos, son hijos de Dios. Les amamos. Porque usted puede estar en una escuela que le hayan enseñado equivocación, pero eso no significa que usted no sea oveja. Usted sigue siendo oveja, pero sí puede estar siendo una oveja, haciéndole el trabajo fácil al enemigo, por llevarse de dogma y religiones y vestimenta y todo ese tipo de cosas. Usted puede ser libre verdaderamente cuando enseña el amor, la aceptación y el perdón. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios tiene a bien enseñarnos la palabra de verdad, y usted debe ser un ente de libertad para todo aquel que usted alcance. Enseñale eso, enseñale el amor, la aceptación y el perdón. Nunca jamás enjuiciar a alguien, porque el Señor dijo: el que come para mí come, y el que no come para mí no come. El mío es el juicio. No juzguéis los unos a los otros, pero sí nos dijo: amaos los unos a los otros. Pero no aprendemos a hacer eso, aprendemos a hacer lo que le conviene al enemigo, y eso no está bien, porque el Señor pide que no lo hagamos. Si no, revísense ahí en Romanos 10, creo que está toda esa parte donde el Señor dice que no nos metamos en la vestimenta, que cada quien puede tener una cultura diferente. Como usted le puede decir a los africanos que tienen una cultura totalmente diferente, que no se evitan como se eviten, porque para usted eso es una ofensa moral, pero ellos tienen su cultura y para ellos eso no lo es. Entonces para usted, por como usted piensa, lo es, pero eso es para usted. Entonces ya en ese juicio caemos y empezamos a dividirnos. Vamos a buscar las cosas que nos unen, y esas cosas que nos unen es el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. La luz admirable de nuestro Señor, que la mencionamos tanto, es el conocimiento de su verdad, de su palabra, y es por tanto que debemos ayudarnos y exhortarnos los unos a los otros en el conocimiento de la palabra. Y por eso es que nos sentimos bendecidos de ser vaso útil y con servir, hacer estas clases, hacer estas programaciones,
y esta administración de la palabra que no va a parar, porque los llamados del Señor son irrevocables y siempre vamos a estar en la disponibilidad y en la disposición de alcanzar a esas ovejas que necesitan escuchar la palabra de verdad. Le amo y le bendigo en el amor de Cristo. Acuérdense de compartirla. Cristo la Verdad TV es el canal de YouTube, a través de él y a través de nuestros también canales de Facebook, Instagram y todos los espacios posibles para que alcancemos a las más ovejas posibles que sigan creciendo con nosotros en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la palabra de verdad. La bendición de Dios para con ustedes. Bendiciones, amados hermanos, y hasta la próxima ocasión. Amén.